Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el diplomado Estrategias y Metodología Didáctica Sembrando Semillas de Transparencia. El gran objetivo de esta presentación es de que juntos podamos analizar, reflexionar, podamos intentar repensar acerca del aprendizaje significativo, de tal manera que podamos ver de qué se trata el tema. Comprendo perfectamente que ustedes ya conocen, así que nos vamos a dar el lujo de analizarlo de tal manera de que podamos conseguir nuevos conocimientos y repensarlo. El aprendizaje significativo lo vamos a basar en las investigaciones que hizo Ausubel cuando la nueva información se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz. El aprendizaje significativo, su característica principal es eso, ¿verdad? Cuando uno incorpora nuevos conocimientos, como que estuviera una red organizada jerárquica dentro del cerebro, que realmente así funciona, de tal manera que tengamos un nuevo conocimiento, pero que ese conocimiento realmente tenga sentido, tenga significado. Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el intelecto humano. Esa es una ventaja que hay que pensar, ¿verdad? La mente del hombre tiene una red orgánica, conceptos, relaciones, informaciones vinculadas entre sí. Cuando nosotros nos llega una nueva información, tenemos que ver cómo puede ser asimilada, pero eso se logra asimilar a través de ciertos factores, ciertas condiciones en las cuales va a influir el contexto y el entorno. Siempre va a influir, por lo tanto hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, ese proceso de asimilación siempre se va a dar, por lo tanto tiene que ser una forma ordenada. Eso es lo que Ausubel investigó desde 1986. Por eso es de que el aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje donde se asocia la información nueva con la que ya se tiene. Es interesante observar a un niño en su proceso de crecimiento cuando empieza a tener contacto inicialmente con que él desconoce, pero esa información previa. En principio no se va dando como un aprendizaje con significado, pero sí con una utilidad que al niño le sirve para seguir continuando en su desarrollo emocional y en su desarrollo cognitivo. También es importante saber que el aprendizaje significativo facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos. El aprendizaje significativo siempre produce modificación de la estructura cognitiva del estudiante para integrar la nueva información. Por eso es de que todo aprendizaje lleva una gradación. No se puede pretender que cosas que se puedan conocer a los 30 años, a los 15 años, puedan estarse incorporándose a los 7, a los 8 años. Entonces todo tiene un proceso de gradación y eso es lo que uno como maestro debe de tener claro, ¿verdad? No por querer acumular tantos aprendizajes significa que el alumno va a aprender, o incorporar tantos contenidos significa que el alumno va a ser mejor. Todo lleva un proceso y ese proceso de asimilación siempre nos va a dar la oportunidad de irlo gradando. Hay varios tipos de aprendizaje significativo. Sin embargo, Ausubel los pudo integrar de tal manera que los pudo clasificar para irlo entendiendo de mejor manera. Entender cómo se da el proceso de aprendizaje significativo es básico para todo maestro, de tal manera que tenga conciencia de para qué va a enseñar, a quién va a enseñar y qué es lo que va a enseñar. Aunque los términos ahora de enseñar a veces entran en desuso como consecuencia de que la facilitación de aprendizajes conlleva a que el estudiante pueda aprender a aprender, que es una de las grandes metas. Por eso es de que un tipo de aprendizaje significativo, de acuerdo a la escala de Ausubel, es por diferenciación progresiva. Este habla que cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores que el estudiante ya conocía. Esto significa que
Hay una dinámica de la estructura cognitiva como parte del proceso de aprendizaje significativo, retención y organización del conocimiento en una estructura jerárquica. Y lo interesante es que es de arriba hacia abajo de conceptos y proposiciones. Cuando hablemos de arriba hacia abajo, tal vez nos podemos hacer la imagen o el escenario, el imaginario de los niveles de la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom se ve bien el proceso de nivel cognitivo para ir conociendo cómo se va dando el proceso de aprendizaje significativo. Vamos a combinar ahorita que hablé de Ausubel y de Bloom. Cuando ustedes lo estén analizando, traten de investigar lo de Bloom para ver cómo lo podemos relacionar con lo que Ausubel dijo. También otro tipo de aprendizaje es por reconciliación integradora. Uno a veces de ser humano no se da cuenta cómo va integrando los conocimientos. Por lo tanto, esto Ausubel lo presentaba como esa reconciliación que hay entre lo que ya tengo y lo que ya me viene. Por eso son procesos dinámicos que se presentan durante el aprendizaje significativo. He ahí que la estructura cognitiva se caracteriza por presentar una organización dinámica de contenidos aprendidos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando los niños aprenden a reconocer ciertos objetos y les ponen algún concepto y uno de grande o uno mayor que él le dice al niño, mire mi hijo, esto es pelota, ¿verdad? Y el niño va construyendo esa imagen acerca de un objeto, pero él en su momento todavía no entiende la dimensión de esa reconciliación que está llegando a su cerebro como consecuencia de que él tenía otra imagen. Y eso va sucediendo más fuerte en el momento en que se da un proceso de educación formal. La educación formal no necesariamente es la escuela, ¿va? Sino que es esa incorporación. La escuela lo que hace es sistematizar esa educación formal para que haya un aprendizaje escalonado, gradado. Luego, hay un proceso, tipo de aprendizaje que es por combinación. Y esto es cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. A veces nosotros tenemos problemas para conocer algo como consecuencia que no podemos darle una jerarquización a los contenidos o a los elementos que ya conozco. Por ejemplo, un estudiante que conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que el rombo tiene 4 lados dentro de su imaginario, él dice, bueno, pero eso es un cuadrado, aunque el concepto no sea cierto, o puede ser de que sea cierto como consecuencia de que el rombo solamente tiene encontrados opuestos los ángulos y puede tener los 4 lados iguales. Pero si mira un rectángulo, tiene 4 lados, ¿ya? Pero eso no significa que sea un cuadrado, porque los lados paralelos son del mismo tamaño en un rectángulo. Entonces, ese tipo de pensamiento ya es un poquito más de comprensión. No se olviden que nosotros en el nivel cognitivo tenemos al principio solamente un conocimiento, pero ese conocimiento puede llegar a un nivel siguiente si ya comprendo para qué sirve ese conocimiento. No digamos llegar a un nivel donde digo, ¿para qué se aplica? ¿Dónde sirve? ¿Cómo me es útil? Ese tipo de cuestionamientos son los que hacen que un estudiante se enamore de la escuela o se desencante. Por eso es de que el aprendizaje por combinación debe de irse dando nuevamente, y me van a escuchar decir muchas veces, en forma gradada, porque si se da todo de a montón, si cabe la palabra, ¿verdad? Si se da todo y el estudiante no es capaz de discernir acerca del proceso de aprendizaje, en ese momento va a tener problemas y posiblemente me abandone la escuela. Así que tengo que tener cuidado. Por lo que es bueno analizar 3 factores que influyen para la integración de lo que se aprende. Y oigan, la palabra clave acá es integración de lo que se aprende. El poder integrar conocimientos es otro nivel más alto, por lo tanto debemos de ser capaces de ver esos 3 factores. Uno de los factores es los contenidos, las conductas, las habilidades y las actitudes por aprender. Algo que debemos de tener claro, todo
lo que vamos a aprender tiene un contenido, no importa a qué nivel se haga, siempre va a tener un contenido. También es bueno saber que depende la forma en que yo aborde ese contenido, o sea, mi conducta hacia él, en ese momento yo puedo tener la capacidad de aprender o no aprender. Pero previo a ello yo debo de tener otras habilidades de tal manera que me faciliten el aprendizaje. Y nuevamente, por eso es de que se va de primero, segundo, tercero, o se fue de preprimaria, párvulos, o se fue de inicial a preprimaria, etcétera, ¿verdad? O sea, todo tiene un sentido. También otro de los factores que influyen es las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno. El estudiante siempre va a tener cosas más importantes que el aprender. Todos lo hemos vivido. Por eso es de que a veces la escuela se vuelve poco atractiva si el estudiante no encuentra que lo que tiene que aprender para él es útil y es importante para él. Ustedes lo pueden ver que, por ejemplo, ahora en la época de la tecnología, muchos niños dicen que es dañino, pero desde niño le están dando el teléfono, que es otro tema a analizar, y se empieza a encantar con eso. Y si se lo quitan, hace berrinche, se enoja, ¿verdad? Porque esas son las necesidades y problemas que enfrenta el alumno en su momento. También en el medio en el que se da el aprendizaje. Todos los maestros, todos los facilitadores, todos los docentes nos debemos de dar el lujo de dar condiciones adecuadas para que el aprendizaje se dé. Si no hacemos eso, pues vamos a ver caras molestas, vamos a ver actitudes negativas y vamos a enfrentar estudiantes que realmente lo que están construyendo es rebeldía. Por eso debemos de crear los ambientes, independientemente de las condiciones estructurales del establecimiento donde estudia. Eso es otra cosa, no estamos analizando ahorita ese tipo de cuestiones. Lo menciono solo para no confundirla. Vamos a pensar solamente en relación estudiante-maestro, ¿verdad? Que es lo que ahorita nos lleva. Los tipos de aprendizaje, de acuerdo a lo que hemos ido analizando, se da por representaciones, por conceptos, proposiciones, llegando a lo que acabamos de hablar de la diferenciación progresiva, de reconciliación integradora y de la combinación. No es que se dé una cosa separada de la otra, la separamos ahorita para efectos de estudio, ¿verdad? Pero nuestro cerebro tiene una capacidad, por cierto, hagamos un anuncio, ¿verdad? Les invito a que busquen ahí en YouTube cualquier presentación que haya hecho el doctor Facundo Manes. Es un doctor argentino que estudia, se ha dedicado a conocer el cerebro, se llaman sus presentaciones. Es increíble la capacidad del cerebro y es importante que nosotros como maestros tratemos de conocer cómo funciona el cerebro. No vamos a llegar a la profundidad, pero al menos unos pincelazos para tener claro que el conocer el cerebro implica enseñar desde el punto de vista del que aprende, y eso es valioso. Vamos a ir sacando un par de conclusiones acerca del aprendizaje significativo, como las características. El aprendizaje significativo tiene la característica de que valora el aprendizaje previo del estudiante, de tal manera que puede interactuar con esa nueva información, lo que yo tengo antes. A veces, no sé si a ustedes les pasa que cuando uno discute acerca de ciertos elementos, cada quien tiene su propia verdad. Por eso es tan difícil encontrar, como decía una persona, la verdad verdadera, porque cada quien se pone en una posición. Pero a nivel que investigamos, a nivel que creamos, a nivel que vamos entendiendo cómo se dan los procesos, podemos integrar esa nueva información al aprendizaje previo. Y si el aprendizaje previo no era verdad o estaba equivocado o era un aprendizaje falso, el incorporar nuevos conocimientos nos va a ayudar a entender realmente cuál es el verdadero conocimiento que nos interesa. También la nueva información no se tiene que realizar en forma arbitraria. Tiene que ser una situación de causa-efecto o una situación en la cual, como consecuencia de un acto anterior, puedo tener un nuevo conocimiento. También
Una característica del aprendizaje significativo es de que el alumno se involucra en su totalidad y no solo establece relaciones sustantivas. ¿Por qué? Porque hay que relacionar siempre el aprendizaje previo con el material de aprendizaje nuevo. También este proceso no es tan sencillo. Ahorita lo estamos platicando sencillo porque estamos dialogando, estamos analizando y reflexionando sobre personas que hemos estudiado un poquito, pero que no necesariamente tenemos la verdad. De ahí la importancia del crecimiento. También el hecho de que se pueda incorporar nuevo conocimiento sobre conocimientos previos implica que se pueda tener una retención más duradera de la información. Esa información a veces le llaman información anclaje, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, hay cosas que a nosotros no se nos olvida, así como los impactos emocionales en nuestro crecimiento de la adolescencia. Si se dieran así los procesos de aprendizaje de ciertas cosas, nunca se olvidarían. Aunque algunas situaciones de esa vida, que pues, ya sea en la parte emocional o en la parte racional de la vida, siempre vamos a tener que recomponer y siempre recordamos y siempre vamos a decir, pues será cierto o no. Hay algo interesante del cerebro. A la luz de los días, la verdad de ayer no es la verdad de hoy. La verdad de hace un mes no es la verdad de hoy. Y algo interesante, nosotros siempre lo que vivimos más intensamente a 1 año, 2 años, ya no la contamos de la misma manera. Hay elementos que se nos fueran. Eso no significa que no lo vivimos, pero es parte de cómo el cerebro está funcionando y cómo esa información anclaje a veces no a veces, casi siempre va a ser modificado. También ese aprendizaje activo depende de la asimilación. Ese proceso de asimilación necesita condiciones también, ya que el significado del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. Y oigan, esto es básico. El significado del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. Por eso es de que todos aprendemos de diferente manera y eso lo tenemos que tener en cuenta, aunque estén estandarizados los contenidos. Para ir viendo cómo vamos aterrizando el tema, es bueno saber que hay algunas diferencias entre el conductismo, cognitivismo y aprendizaje significativo. Vea, no es necesario enamorarse o casarse solo con una teoría, porque nada es absoluto en la Tierra, por eso existe la teoría de la relatividad. Pero es bueno establecer diferencias como proceso de conocimiento. Debemos entender que las cosas se dan integradas, pero que tienen sus diferencias. Por eso es de que en la teoría conductista va más sobre las conductas observables, donde se aprende a través de otros de la repetición, la memorización, estímulos y esos refuerzos que se hacen. Por eso es de que no admite conceptos mentales en sus explicaciones. Ese es un conductismo fuerte, ¿verdad?, que es peligroso si llega a esa fase del fanatismo. Esa hay que irla separando un poco. También la teoría cognitivista enfatiza el pensamiento y razonamiento mental. Aquí estamos hablando de 2 elementos fundamentales, ¿verdad? Pensamiento y razonamiento. No lo que pienso es razonable y tampoco todo lo razonable lo he pensado, ¿verdad? Entonces debemos de tener claro o hacerle saber al estudiante cómo discernir acerca de lo que piensa y acerca de lo que razona. Regularmente un pensamiento puede ser muy emotivo y un razonamiento no. Puede ser de que el razonamiento me lleve a un pensamiento más crítico. Es cuando se dan aprendizajes a través de los mentales para que se vayan dando y se equilibren por asimilación y acomodación. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces uno no analiza correctamente lo que le dicen y automáticamente da una respuesta, ¿verdad? Y después se da uno cuenta que cometió un error. Por eso es necesario que esos aprendizajes se vayan dando por equilibrio, por asimilación y por acomodación, como lo hace una teoría cognitivista. Y por último, que no es ni una más importante, solamente que por procesos de análisis que estamos en este diplomado, lo estamos analizando. Y nuevamente,
No pensemos que tenemos verdades absolutas, pensemos que podemos reflexionar y analizar sobre investigaciones y sobre verdades que casi están llegando a lo que nosotros necesitamos como lo ideal en el nivel de aprendizaje. Por eso es de que la teoría del aprendizaje ya me relaciona conocimientos previos con los nuevos, ¿no? No es que se dé un borrón y cuenta nueva, pero también en este proceso de aprendizaje se aprende por medio de estímulo y respuesta. El ser humano siempre responde a un estímulo, no importa cómo lo haga, pero está respondiendo, si lo diga o no lo diga, si lo asimile o no lo asimile, pero es parte de su naturaleza. Pero ¿cómo podemos aplicar la teoría del aprendizaje de Ausubel en el aula? En el aula, pues se dan otro tipo de condiciones, los cuales es un poco más complejo, pero ese nicho de aprendizaje es el que nosotros tenemos bajo nuestro control cuando estamos ejerciendo la docencia. Por lo tanto, debemos de tener claridad cómo vamos a manejar todos esos procesos y que la mayoría de estudiantes, si se puede, todos, que debería ser el ideal, aprendan lo que queremos que aprendan a través de un contenido y a través de un currículum nacional base. Por eso es de que la tarea de un profesor es el de mediador, facilitador, modulador, en tanto a los conceptos y el material de aprendizaje que se presenta. Según el aprendizaje de Ausubel, el profesor debe introducir con el concepto nuevo, con un lenguaje que facilite la recepción simple y general del niño a primera instancia. Y vean cuántos elementos tocamos en este momento. En principio, somos mediadores, facilitadores, moduladores. Y nos llaman maestros, ¿verdad? Y la palabra es linda. Luego, pues, esa facilitación debe de ser a través de introducir el concepto nuevo, pero con un lenguaje que facilite la recepción simple. Debemos de darnos ese lujo de que el estudiante se enamore de lo que estamos haciendo. Ustedes saben de que el proceso de enamoramiento en cualquier situación nos ayuda a darnos paz, a darnos felicidad y a darle sentido a la vida y a lo que queremos aprender. Por eso es necesario establecer una metodología conductual siempre. Esto significa de que la planificación es básica, de tal manera que se pueda crear un mapa estructural de asociaciones. La metodología, eso es lo que me está dando. También es necesario formular ideas y proposiciones esquemáticas. Esquematizar es una de las mejores formas de aprendizaje, no es la única, ¿verdad? Siempre voy a decir, pero es una buena forma para poder integrar lo previo con conceptos nuevos. También estudiar y analizar el rendimiento del niño. Miren, es básico que cuando se está un estudiante con un niño, con un adolescente, aún con los adultos, es bueno analizar el rendimiento. No se olviden de que no todos estamos hechos para lo mismo. Entonces, a algunos les va a gustar matemática y se van a sentir más cómodos, pero a otros les va a gustar el arte, que es tan lindo, ¿verdad? Tal vez su pasión es ser guitarrista y no estar aprendiendo de historia, por ejemplo. Entonces, hay que ir viendo cómo va su rendimiento de tal manera que lo podamos mediar y podamos entender que el niño no es una persona que va a aprender todo, porque nadie somos así. Luego, también analizar y facilitar su avance conductual, de tal manera que el niño pueda manejar en forma autónoma y por medio de racionalización cognitiva la adquisición de nuevos conocimientos. Aquí hay otra palabra clave, ¿verdad? Aprender de forma autónoma. Ahorita en esta época de la pandemia, se tendrían que tener las herramientas para que el estudiante aprenda en forma autónoma, o sea, autodidacta, ¿verdad? Pero los distractores son grandes y entre más niños sean, yo estoy completamente seguro que más problemas de concentración va a tener. Pero a nivel que se le dan las herramientas, ese niño se va a desarrollar para que aprenda a aprender, que ese es el ideal siempre. También hay que permitir la práctica constante del niño, de tal manera que haya una interacción entre idea, concepto y objeto. Es necesario que el estudiante estructure
la idea, concepto y objeto, de tal manera que le dé sentido a lo que está aprendiendo teóricamente. También hacer algo que enfrente al estudiante a sí mismo, al mundo, y tenga las herramientas cognitivas para entender. Entender el mundo es una proposición en la cual uno quisiera pues saber qué es lo que está pasando, pero por eso se dan ciertas herramientas a la persona que va más en la línea del ejercicio de la ciudadanía, pero para eso se necesitan todos los elementos, los cuales estamos analizando ahorita. Dentro del aprendizaje significativo existen los puentes cognitivos. Estos puentes cognitivos, vean, yo lo que les voy a pedir el favor es de que no traten ustedes de que ver las cosas separadas. Ahorita las estamos haciendo separadas por cuestiones de metodología de este diplomado, pero todo es un integrado de tal manera que las cosas a veces no nos damos ni cuenta cómo suceden. Hay veces que uno no sabe cómo aprendió ciertas cosas a pesar de haber estado en la fuente del conocimiento y por qué en determinado momento uno empieza a recordar y a decir, ah, esto es tal cosa, ah, esto pasó en tal momento. Lo que sucede es de que yo siempre a mis estudiantes les decía, miren, lean, lean, lean. A veces decimos, estudien, estudien y estudien. Y el estudiante dice, pero no se me queda. Yo les digo, no es que no se esté quedando, ¿verdad? Claro que entre más concentración haya, mejor se queda. Lo que sucede, el cerebro tiene una característica que en los momentos de apremio, de necesidad, busca dentro de su estructura la información necesaria para salir de ese conflicto, para salir de ese apremio, para salir de ese problema. Y uno de los conflictos iniciales a los que se enfrenta el estudiante es la evaluación. Entonces, tener claro eso. Y luego les dejo acá un ejemplo de planificación. Yo espero de que lo analicen ustedes, va a ser parte de lo que tienen que hacer en la clase. Esto está referido a 6º grado en el área de formación ciudadana. El contenido de la argumentación de la necesidad de tener una ciudadanía fundada en la cultura de paz. Yo pienso que debemos de estar construyendo todos los días una cultura de paz porque nos estamos metiendo en un país demasiado violento. Y si desde la escuela no construimos buenos recuerdos para vivir en paz, vamos a tener todavía sociedades más violentas. Había muchas veces la propuesta de que uno debe de crear recuerdos lindos en el cerebro de un niño de tal manera que adulto se sienta feliz de vivir o con deseos de enfrentar las cuestiones adversas que le tocan. Entonces, está todos los momentos, está, así como acá les plantea el planteamiento del desafío, para que un país viva en paz necesita que la sociedad practique valores de convivencia social y pacífica en todos los ámbitos. Todos los días en la escuela debe haber 0 violencia. Eso lo debemos de procurar, ¿verdad? No quiere decir que no hayan conflictos, cuidado, ¿verdad? Las escuelas, todas las estructuras donde hay personas, hay conflictos, pero no quiere decir que tiene que haber violencia. Entonces, hay que trabajar en función de la paz, en que vivamos más cordialmente. Y luego aquí se analizan, pues, toda la parte axiológica para analizar valores, ¿verdad? Y tratar a ustedes de ver. Acá les dejo ahí para ver y analizar y sacar sus propias conclusiones. 2 videos. Espero que ustedes se integren a eso. Perdón. Miren esos videos de tal manera que puedan sacar sus propias conclusiones. Para cerrar, solamente les quiero comentar de que, según la taxonomía de Bloom y el nivel cognitivo, se tienen 6 niveles, ¿verdad? Jerárquicos, y así funciona, ¿verdad? Nosotros en principio tenemos conocimiento, ¿verdad? Que eso lo da regularmente la memoria, ser memorístico. Por ejemplo, la independencia, ¿verdad? Cuando se dio la independencia, casi todo mundo sabe que fue tal fecha. Eso es conocer nada más, pero a muchos no le importa qué pasó. Si ya se va a un segundo nivel, por ejemplo, al nivel de comprensión, ya empiezan a decir por qué se dio la independencia, ya la van entendiendo. Luego, si se van al nivel 3, que es la aplicación según la taxonomía de Bloom, es para qué me sirvió esa independencia, ¿verdad?
¿ya? Y luego llego hasta el nivel 4, donde yo ya estoy pensando en el análisis, ¿verdad? ¿Será que la sostengo? ¿Será que no la sostengo? ¿Será que este nivel democrático sirve? O sea, es otro conocimiento. A nivel que vamos avanzando, deberíamos llegar hasta ser capaz de pensar en lo que estamos pensando, que no es más otra cosa que la evaluación que hacemos de nuestros propios actos, aunque no lo hagamos en forma metodológica. Así que les agradezco que hayan escuchado esta plática sobre el aprendizaje significativo y cualquier cosa, pues estamos ahí para servirles y para analizar y recordarles siempre. Esto es solamente un llamado al análisis, un llamado a que estemos pendientes de superarnos constantemente y a que demos lo mejor para ser buenos maestros y sacar a nuestro país adelante. Así que muchas gracias, buenas tardes.